Y son nuevitos los 13 minutos que acaban de pasar de las 20 horas. Recién nada más acaba de cambiar el reloj y nosotros ingresamos a este tercer bloque de Agenda 7, me parece que sí. Traje para compartir con la audiencia una nota de Agencia Tierra Viva, una agencia de noticias que está muy buena y que aprovecho también para divulgarla y compartirla y obviamente también recomendarla. Y la nota es de Horacio Machado Araoz, quien cuestiona al gobierno de Alberto Fernández por repetir viejas fórmulas neoliberales que a costa de territorios y ambiente para el ingreso de dólares solo llevarán a más pobreza e injusticia social. Algunos recortes de esta nota que me pareció interesante para compartir con la gente, sobre todo lo que dice aquí Horacio Machado Araoz acerca de que llama la atención, ¿no?, sobre la dimensión ecológica de la deuda, ¿no? Este autor, a veces no dimensionamos lo que realmente estamos debiendo o en lo que realmente nos metemos o nos meteríamos si en el Congreso se firma este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y hay una dimensión ecológica allí intrínseca, además, que no estaríamos viendo al menos las mayorías, ¿no? Y también este autor destaca justamente la necesidad de identificar los ciclos de despojos materiales como correlativos de los financieros. Esto quiere decir que no es que la economía va por un lado y la realidad, la salud de las personas, del ambiente, la realidad de todos los días va por el otro, ¿no? Cada vez hay un núcleo cada vez más grande, o sea, una unión, quiero decir, más grande entre esta cuestión, ¿no? La cuestión financiera y la cuestión, digamos, del ambiente, ¿no? De básicamente la salud y el ambiente. El protagonismo del kirchnerismo, ¿sí? Un partido político que quizás se puede llegar a ir disolviendo a partir de ahora. Muchos por ahí hacen ese análisis, que es lo último que le queda. Justamente en este protagonismo del kirchnerismo en la lógica de oficialismo y oposición, que viene a digamos, a manifestarse como algo interesante para analizar un poco, ¿no? ¿Cuál es el rol del kirchnerismo a partir de ahora y antes, ¿no? Ahora que quizás puede llegar a estar terminando, capaz que se reinvente, no sé, Máximo Kirchner puede ser uno de los grandes baluartes de este movimiento político. Pero muchos piensan también que ya va a ir terminando. Pero ¿cuál es el protagonismo en todo esto cuando hablamos de extractivismo, de la cuestión ambiental y demás? Bueno, tiene que ver en relación, por supuesto, con el boom de las commodities, ¿no? ¿Se acuerdan que insufló, dice aquí el autor de este texto, los tiempos de bonanza del kirchnerismo en el año 2003 hasta el 2013? Así como su ulterior caída en el 2013-2015, el fallido experimento de Macri por liderar un gobierno de derecha con apoyo electoral desembocó en un fenomenal endeudamiento récord. Con el concurso cómplice del Fondo Monetario Internacional, en 4 años el macrismo contrajo deuda con acreedores externos por 104.000 millones de dólares, un incremento de 163%, dejando un horizonte de vencimientos a 200.000 millones de dólares para el periodo 2020-2024, ¿no? Todo lo que se viene ahora es muchísimo dinero, 200.000 millones de dólares. Uno piensa en eso y quizás no le entra, dólares, ¿no? No le entra en la cabeza. Bien, el planteo de crecer para pagar, hecho por el gobierno de Alberto Fernández, emergió como una suerte de fórmula mágica capaz de conjurar los fantasmas gemelos del default y del ajuste. Bajo ese extraño encanto, acreedores y deudores convergen ahora en la preocupación compartida por la sustentabilidad de la deuda, ¿sí? Pese a las enormes distancias entre obligaciones y capacidad de pago. Los negociadores parten de una premisa básica, aparentemente incuestionable, ¿sí?
Más allá de los detalles del plan económico, tanto el gobierno como la oposición, el fondo y los bonistas saben que crecer para pagar significa, lisa y llanamente, volver a apostar a la intensificación de la matriz primario exportadora de la economía argentina, así postulada como única salida posible, ¿sí? Desde que empezó su gobierno, Alberto Fernández ensaya una propuesta que en lo económico promete reducir la magnitud de este ajuste interno, desplazando la fuente macroeconómica, de recursos, ¿sí? Para justamente afrontar los pagos y los vencimientos con el Fondo Monetario Internacional desde un frente fiscal, ¿sí? Hacia el sector externo a través de ingresos, de exportaciones y de inversiones extranjeras directas, ¿sí? Que justamente irían a sectores primario exportadores. Y esto lo estamos viendo. Ya los capitales chinos están llegando cada vez más descaradamente a nuestro país. Basta solamente con abrir el diario de hoy y uno va viendo cuáles son estas inversiones extranjeras directas que vienen a nuestro país. Pero bueno, aquí quedan muchas cosas para ir preguntándonos. Lo cierto es que hay una lógica que se viene cumpliendo hace muchos años, hace más de 30 años, se le ha declarado la guerra a la naturaleza. Y bueno, los funcionarios pasan, ¿no? Nuestros gobernantes pasan y el extractivismo continúa. Apostar a la intensificación de las exportaciones es la fórmula alquímica que diluye todas las contradicciones entre empresarios y sindicalistas, bonistas y deudores, oficialistas y opositores, derechas e izquierdas. Sacrificar las riquezas naturales de los territorios parece ser el común acuerdo de todos estos sectores políticos, económicos, ¿no es cierto? Que nos plantean esta situación como la única posible, esta salida como la única posible, pero claramente no lo es. Claramente depende muchísimo de la gente que está en los territorios defendiendo justamente el agua, el aire, el planeta, la salud de la gente, el futuro de la gente y del ambiente, por supuesto. Y nos hace preguntarnos todas estas acciones positivas y las negativas también, por supuesto, hasta qué punto ha calado el neoliberalismo en el imaginario social, ¿no? Porque muchas veces surge esta cuestión de, bueno, pero no hay voluntad, no hay ánimo para frenar a este gran monstruo que viene por todo, ¿no? Que viene por los territorios. Y cuando hablamos de territorios, hablamos de cuerpos también, ¿sí? Porque los cuerpos de las personas son territorios también. Entonces es aquí cuando podemos consultar a una activista e intelectual socialista que la verdad que tiene muchísimo para decir y para aportar a estas reflexiones, a estos debates, que se llama Rosa Luxemburgo, ¿sí? Y que dice que el capital supone una dinámica autoexpansiva que no reconoce límites, ¿sí? La realización de la plusvalía, y aquí aparece un término económico que quizás muchas veces escuchamos pero no entendimos bien de qué se trata. Justamente la realización de esta plusvalía solo se logra a costa de una continua expansión geográfica, es decir, ecológica y sociocultural del capital. ¿Sí? Esto quiere decir que quiere explicar un poco aquí esta autora, cómo se va de alguna forma transformando todo el capital en un avance, una expansión geográfica, ¿sí? Que tiene que ver con lo ecológico, con la ecología. Viste que muchas veces escuchamos acerca de la frontera agroindustrial, cómo se va corriendo, o la frontera agropecuaria, cómo se va corriendo. Por ejemplo, queman los humedales y ahí avanza el ganado, y una vez que el ganado está en ese territorio, el humedal no crece nunca más. Y ahí la importancia de la ley de humedales para defender esos humedales que nos van a permitir que no hayan más incendios como los que están habiendo. Pero bueno, se corre
esta frontera agropecuaria y cada vez va ganando más espacio el capital en detrimento de la salud, de la gente, del ambiente y de muchas otras cosas más, ¿no? Por supuesto, que no estamos exentos las personas que vivimos en las ciudades porque, claro, se contamina el agua, se contamina el aire, todo eso llega hasta aquí también. La tierra volando llega llena de agrotóxicos también, ¿no es cierto? Entonces hay que empezar a pensar en estas cuestiones y, bueno, para ir terminando todo este análisis que traemos a colación de este autor y de Rosa Luxemburgo también, que aporta muchísimo. El artículo tiene una parte fundamental que dice: en ese plano, el endeudamiento de países formalmente independientes cumple la misma función que las guerras de conquista. Es decir, no se limita a ser un mecanismo de exacción financiera ni de control político de las economías deudoras, sino que la deuda opera decisivamente como dispositivo de ampliación de las fronteras de mercantilización, creando nuevas zonas de aprovisionamiento y valorización equivalentes a la invasión de territorios, el saqueo de recursos, la sobreexplotación de poblaciones subalternizadas y la apertura forzada de mercados. Así, la deuda realimenta continuamente los ciclos de despojo una vez que no son viables los mecanismos tradicionales de la política colonial. Este análisis está en la base de lo que David Harvey acuñara como acumulación por despojo y que señalara como una característica clave del nuevo imperialismo abierto bajo la era neoliberal.